¿Qué tal, familia? ¿Cómo estamos? Bienvenidos una vez más a este humilde canal Católicos a Capela. Hoy vamos a hablar de historia. El martirio de San Clemente Romano. ¿Os acordáis del Papa? Es una historia impresionante. Comenzamos. Esto viene de la Biblioteca Clásica del Catolicismo de 1889. Capítulo primero dice así. Clemente fue el tercer sucesor de la Iglesia de Roma y, siguiendo las enseñanzas del apóstol Pedro, de tal manera sobresalió por excelencia de las costumbres que fue agradable y aceptado por los judíos y por los gentiles y por todo el pueblo cristiano. Ojo, era una persona que fue aceptado por judíos, por nosotros, que somos los gentiles, y por los cristianos. Eso ya te habla mucho de esta persona. Esto ya te quiere decir que habla mucho de esta persona. Los gentiles ciertamente le amaban mucho, porque no insultándole. Acordemos que esto es de 1889. El español de aquí es, vamos a ver, porque no insultándoles, sino explicándoles con razones y demostraba sus mismos libros, misterios y ceremonias, de dónde procedían y dónde habían tenido origen aquellos y quienes tenían que adorar como dioses, que era lo que estos habían hecho y cómo después habían desaparecido. Lo demostraba con argumentos evidentísimos y enseñaba que los mismos gentiles conseguirían perdón de Dios si se abstenían del culto de aquellos dioses. Vemos que esta gente era gente clara. Entre los judíos, en el capítulo 2, entre los judíos se captaba las simpatías de esta manera. Demostraba que en otro tiempo sus padres habían sido amigos de Dios, declarando que su ley era santa y sacratísima. Añadía que ellos habían de ocupar el primer lugar en presencia de Dios. Bueno, esto no es tan así. Esto no es tan así, pero bueno, digamos que así se los ganaba. En fin, no sé, este papa era un fenómeno, ¿no? A los judíos les dicen, no, vosotros tenéis un sitio especial. Vosotros... Añadía que ellos habían de ocupar el primer lugar en presencia de Dios si guardaban los ministerios de su ley, pero de ninguna manera si negaban que la promesa hecha a Abraham había recibido su plenitud en Cristo. ¿Viste? ¿Viste cómo utiliza la historia del Antiguo Testamento? Pero si sois fieles a la promesa de Abraham, que evidentemente siendo judío tienes que ser fiel a la promesa de Abraham, que se completó en su plenitud en Cristo. No, este tío es un fenómeno. Porque Dios había prometido que la descendencia de Abraham recibiría su herencia, todas las naciones, y que se había cumplido también en Cristo lo que Dios dijo a David: del fruto de tu vientre pondré sobre tu mesa. Y además lo que había anunciado por el profeta Isaías: he aquí que una virgen concebirá y parirá a un hijo y será llamado Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. Vemos que este papa se iba bien con todo el mundo. Bien, por capítulo 3, los cristianos eran tanto más amados cuanto tenía inscritos en su... Ojo con esto de este papa. Vamos a irlo despacito. Por los cristianos era tanto más amado cuanto que tenía escrito en sus libros, nombres de pobres de cada una de las regiones. ¿Para qué? Y aquellos que se habían distinguido por la consagración bautismal no les permitía sufrir la pública mendicidad. Dígame usted. En sus predicaciones diarias exhortaba a los ricos y a los que en mediana posición que no permitieran a los iniciados por el bautismo recibir públicamente la comida de los judíos o de los gentiles, de modo que su vida purificada por las aguas del bautismo se manchase con los dones de los gentiles. Este no era un tibio. Para empezar, Clemente no era un tibio. Evidentemente un padre de la iglesia, papa, pero este ya vemos que no es un tibio. Tenía apuntado a todos los cristianos pobres. No les permitía recibir
ayuda de gentiles ni de judíos por el bautismo. Y a los judíos les decían, no, vosotros sois los primeros, siempre que cuando acepten la promesa. Nada, esto es un fenómeno. Este tío es un fenómeno. Esto es un fenómeno. Capítulo 4. Con estas y otras muchas virtudes agradaba tanto a Dios como las personas dotadas de recta conciencia, porque a los que carecen de recto sentido no puede agradar todo aquello que, como se ve, agrada a Dios. Y por eso las ofensas de los que carecen de recto sentido no son tan temidas por aquellos que estén convencidos de que no se debe temer aquello que se desgranan a muchos, por lo cual sucedió que en el bienaventurado Clemente, obispo de la sede de Roma, papa, no temió a Cincinio, amigo del emperador Nerva. Ojo con lo que pasó con Cincinio. Esto es gordo. Esto os va a gustar. Esto es un relato real, histórico. O sea, esta gente, de verdad, una valentía, compadre. Una valentía. Recordemos que este señor fue mártir. Esta gente tenía una valentía del Espíritu Santo, claro. Capítulo 5. Así es que, como Teodora, mujer de Cincinio, se hubiera convertido a Dios por las enseñanzas de aquel y por esto ofreciera a Dios continuas acciones de gracia, su marido, guiado por los celos, fíjate, por los celos, ya sabemos de quién viene, intentaba envolverlas en sus brazos cuando se dirigía a la iglesia, quería impedir que fuera. ¿Por qué? Por esto, al penetrar ella en el templo, entrando él por otra puerta, acordado que os dije el tema del secreto, que a los que no estaban bautizados no se les permitía ni siquiera entrar. Y a los que ya habían hecho, y a los que eran bautizados, y todavía no han hecho la primera comunión, después de leer las lecturas, tenían que irse. Acordaos de esto. Dice así, Cincinio entró por otra puerta, y empezó a observar con curiosidad. Ay. Y cuando San Clemente hizo la oración, y el pueblo dijo amén, en aquel mismo momento, Cincinio quedó sordo y ciego, de modo que no podía ni ver ni oír. Entonces dijo a sus criados, cogedme del brazo y sacadme fuera, porque mis ojos han quedado ciegos, de tal manera han ensordecido mis oídos, que de modo alguno no es posible oír. Bueno, ya tenemos aquí las cartas sobre la mesa. Tenemos a Clemente, papa de Roma. Se lleva bien con los judíos, con los gentiles y con los cristianos. Vemos que este es amigo acordaros de las matanzas de los cristianos, este es amigo del emperador. Y está celando a su mujer con Clemente. Natural locura. Se mete en la iglesia y cuando, ya sabéis, se queda ciego y sordo. Capítulo 6. En tal caso sus criados daban vueltas con él por toda la iglesia por medio del pueblo que oraba, tanto los hombres como las mujeres, sin poder encontrar la puerta por donde habían entrado. Escuche, sus criados daban vueltas con él por toda la iglesia y no había manera que encontrar la puerta. Así fue, mientras andaban errantes de acá para allá, llegaron hasta donde se encontraba Teodora, su mujer, que estaba haciendo la oración a Dios, la cual, luego que vio a los criados que andaban errantes llevando a su señor ciego, al principio apartó la vista de ellos pensando que su marido la miraba con los ojos abiertos. Después envió a uno de sus esclavos, que era lo que quería de ella, dando vueltas por allí con su marido. Los criados respondieron, nuestro señor, al querer ver por sí mismo lo que no le es permitido, ¿os acordáis del secreto? Y al desear oír un misterio, ¿os acordáis que ni siquiera decían en la Eucaristía, ni decían nada, sino una piedrita blanca? Hay que comerse una piedrita blanca a los niños y la gente. Date cuenta que el Padre Nuestro te lo enseñaba una semana antes de la comunión, una semana antes. El secreto, no echéis lo sagrado a los cerdos. Ya yo hice ese vídeo y vosotros acordáis. Bien, este señor estaba dando vueltas allí, ¿no? Los criados respondieron, nuestro señor, al querer ver por sí mismo lo que no le es permitido y al desear oír el misterio que no le pertenecen, ha quedado sordo y ciego y nos ha mandado que le saquemos de aquí de cualquier manera, pero no podemos sacarle de este lugar de manera alguna.
Démonos cuenta de la situación. Esta gente estaba dando vueltas por la iglesia y no había la puerta. Lo cual se sabe por qué era, ¿no? Después de que Teodora oyó este relato de su esclavo, se postró en oración y rogaba a Dios. Recordemos que su mujer, Teodora, era católica. Que permitiera salir de allí a su marido, y dirigiéndose a los cristianos que estaban con él, les dijo: retiraos levantando en brazos a vuestro señor. Lo tuvieron que agarrar en brazos. Volved a casa, porque yo no he terminado de interrumpir la oración comenzada, sino que ofreceré a Dios mi sacrificio, le dice su esposa, y cuando concluya mis prácticas religiosas, os seguiré. ¿Os acordáis que os he dicho muchas veces que las mamás tienen poder de intercesión ante Dios? Muy fuerte, un poder más fuerte que los hombres, evidentemente. Dice así: entonces salieron los criados llevando a su señor de la mano, y ya fuera del templo le volvieron a su casa, y dirigiéndose luego a donde estaba su señora, le comunicaron que su marido continuaba aún sordo y ciego. Mas Teodora lloró aún más y más, rogando a Dios para que concediese misericordia a su marido, queriendo investigar a los arcanos del secreto. ¿Os acordáis? Los arcanos de los misterios de nuestro Señor Jesucristo. Había sufrido la pérdida de los ojos y al mismo tiempo había perdido la facultad de oír por largos oídos. Capítulo 7. Entonces, pues, el bienaventurado Clemente, esta carta suena católica. Bienaventurado Clemente, derramando lágrimas, empezó a exhortar a los presentes, acordemos que estaban en la iglesia, para que unánimemente, católicos, pidieran al Señor que volviesen a aquel hombre a oído y la vista. Confiadamente marchó después de la oración acompañando a Teodora y se dirigió a la casa de esta señora. ¿Acuerdan? El Papa Clemente fue acompañando a Teodora a la casa de este señor Sicinio, que se quedó sordo y ciego, encontrándole con los ojos abiertos pero sin ver nada y sin que oyese tampoco las palabras o los sonidos. Todos los que vivían en aquella casa se lamentaban en confusión, pero Sicinio nada oía. Capítulo 9. Entonces, postrándose Clemente en presencia de Dios, el Papa oró así: Jesucristo, Señor Jesucristo, que entregaste las llaves del reino de los cielos a tu apóstol y maestro mío, Pedro, y le dijiste: lo que abriera será abierto, lo que cerrase quedará cerrado. Manda, oh Señor, que se abran a este hombre los ojos y los oídos, pues tú dijiste también: todo lo que creyendo pidierais, lo recibiréis. Y esta promesa tuya es duradera por los siglos de los siglos. Y habiendo respondido todos amén, se abrieron los ojos y los oídos a Sicinio, el cual, viendo a San Clemente, que estaba acompañado de Teodora, se turbó ignorando que aquellos significaba, y creyendo por último que había en ello prestigios, magias, ilusiones, empezó a gritar a su criado: coged al obispo Clemente, porque para seducir a mi esposa me ha producido la ceguera por medio del arte mágico. La ignorancia invencible. Capítulo 10. Mas aquellos a quienes había mandado que atasen, le trajesen a Clemente, ataban y le traían columnas. Fijaros cómo juega Dios. En su mente estaban atando a Clemente, pero estaban atando columnas de piedras que estaban inmediatas, unas veces las del interior al exterior, otras veces al contrario. Pero todo esto aparecía el mismo Sicinio como si atasen y le presentaran al mismo San Clemente. Y San Clemente le dijo, al ver esto, no lo estaban atando a él. Él mandó a atarlo, pero tuvieron una visión y empezaron a atar columnas porque se les parecía. Y le dijo San Clemente: la dureza de tu corazón se ha convertido en piedra, y por cuanto crees que las piedras son dioses, has tenido la desgracia de estar condenado a arrastrar las piedras. En el capítulo 11, más Sicinio, como si insultase a Clemente, atado, le decía: voy a hacerte matar, como ejemplo para todos los hechiceros. Mira la locura, y era una columna. Entonces San Clemente, habiendo orado y bendiciendo a Teodora, se marchó, recomendando a la vez a esta que no cesara de orar
hasta que el Señor se dignase a manifestar los efectos de su gracia sobre su marido. Mientras que Teodora oraba y lloraba, se le aparecieron por la tarde un venerable anciano. Ay, esto es muy católico, lo de venerable anciano. De blanca cabellera. Vamos a ver quién es el anciano. Y le dijo: por tus oraciones quedarán sanos, Sicinio, para que se cumpla lo que dijo mi hermano Pablo. Será santificado el varón infiel por la mujer fiel. ¿Veis el poder de intercesión? Y dicho esto, desapareció de su presencia, se esfumó en el aire. De aquí se deduce, como cosa segura y clara, que fue el apóstol San Pedro el que se le apareció. Capítulo 12. Mas Sicinio llamó inmediatamente a Teodoro a su lado y le dijo: te ruego supliques a tu Dios que no se irrite contra mí, porque teniendo celos de ti llegué y entré detrás de ti a la iglesia, y porque quise ver los misterios que celebraban y oír que allí se decía, perdí juntamente la vista y el oído. Mira, mas ahora, por más que Clemente al venir me ha hecho recuperar lo uno y lo otro, ruégale tú de nuevo que venga y me haga conocer la verdad. Mira, esto es arrepentimiento. Porque yo y los criados estamos persuadidos de que eran atados Clemente y sus clérigos, arrastrándolos en mi presencia, pero reconocen ahora los criados que lo que ataron y arrastraron hasta mi presencia fueron columnas de piedra. Perdón que me ría. Me resulta muy chistoso las cosas de... Ese es el humor de Jesús. Así fue, el número 13, así fue que Teodora, marchándose, contó a San Clemente todo lo que había visto y lo que había dicho su marido. Entonces, volviéndose el santo a casa de Sicinio, volviéndose el santo, fue recibido con todo honor. Hizo presente a todo lo que convenía para la santificación de su alma. Y Sicinio creyó en Dios y fue confirmado en su fe. Se arrojó por último a los pies de Clemente y empezó a exclamar: doy gracias al verdadero y omnipotente Dios que me hizo ciego para que viese y me quitó los oídos para que por él percibiera la verdad de la que antes me burlaba por ignorancia, creyendo lo que era falso, lo que realmente es verdadero. En cambio, reputaba verdadero lo que es falso, creyendo que la luz era tinieblas y las tinieblas luz. Pero mi alma ha sido purificada de las manchas del necio culto de los ídolos. Realmente he comprendido que los hombres son engañados por los demonios. Mira, el arrepentimiento es tremendo. Hasta el extremo de que aquellos que no creen en Cristo, que no creen que Cristo es Dios, dominan las piedras y los simulacros que no tienen oído ni voz, como sobre mí han dominado hasta hoy. Diciendo Sicinio todo esto y otras cosas parecidas, experimentaron todos grandísima alegría. Creyó pues toda aquella familia juntamente con él y, cambiando su nombre, fue bautizado al llegar a la Pascua. Así es como se bautizan todas las personas mayores cuando llegan a la Iglesia Católica, en Pascua. Los catecumenados, ascendiendo su número a 423. Además, por mediación de este Sicinio, se convirtieron a Dios muchos magnates y amigos del emperador de Nerva. Capítulo 15. En aquella época, pues, el conde de los oficios religiosos, Publio Tarquinio, viendo una multitud, creía en Cristo, llamó a los prefectos de las provincias y, dándoles dinero, les persuadió para que evitasen un motín contra el nombre cristiano. Así empiezan todas las cosas. Ahora viene lo malo. Siendo pues Mamertino prefecto de la ciudad de Roma, se levantó en ella una gran sedición del pueblo contra Clemente, y mezclándose unos con otros, decían algunos: pues, ¿qué cosa mala ha hecho o qué delito ha cometido? ¿Por qué todo enfermo a que ha visitado ha conseguido la salud? Todo el que se ha dirigido a él por algún disgusto ha vuelto consolado. A nadie ha perjudicado jamás, al contrario, ha hecho bien a todo. Pero otros, excitados por el espíritu infernal, exclamaban, haciendo todos sus prodigios de artes mágicas: destruye el culto a nuestros dioses, niega que Júpiter es Dios, dice que Hércules, nuestro protector, es un espíritu inmundo, enseña que la santa diosa Venus fue una meretriz,
dice calumniosamente que la gran diosa Vesta fue consumida por el fuego, de igual modo infama y desacredita a la santísima diosa Minerva y también a Diana y Mercurio, del mismo modo que Saturno y Marte. Además, colma de injuria todos los nombres de nuestros dioses y nuestros templos, háganle pues sacrificar a nuestros dioses o mátenle. Y los romanos no andaban con medias tintas. Los romanos no eran muy... Ay, Dios mío. Entonces Memertino, prefecto de la ciudad, no pudiendo sufrir el tumulto del pueblo, hizo que fuese conducido San Clemente a su presencia, y cuando se presentó, éste empezó a decirle: de noble origen seguramente procedes, lo cual nos lo atestigua el pueblo romano, pero has creído en el error y por eso seguramente procedes, lo cual no lo el pueblo no lo tolera, porque adoras no sé a qué Cristo y lo sustituyes a los dioses que reciben honor en los templos. Respecto a esto, es conveniente que abandones toda superflua superstición y des culto a nuestros ilustres dioses. Mira, a esto respondió San Clemente: desearía yo que la prudencia de tu autoridad tendiese a defenderme y me acusaras, no por motivos de tumulto de los ignorantes, sino con motivos de mi doctrina, porque aun cuando muchos perros nos ladrasen y despedazaran, no por eso pueden quitarnos nuestra condición de hombres racionales, mientras aquellos seguían siendo perros que ladran sin razón, porque cosa sabida es que los tumultos empiezan siempre por la gente ignorante, hasta el punto de que esos tales nada hay seguro, ni aún lo verdadero y justo. Por eso, búsquese la manera de imponerle silencio para que el hombre participe en la razón y empiece a consultar e inquirir en su conciencia lo que conviene a su salvación y de qué modo encuentre al verdadero Dios al cual dirigiría dignamente su fe. Entonces Publio Tarquinio, enviando relación de lo sucedido al emperador Trajano, español, respecto al hombre de Clemente, dijo lo siguiente: noticia, el pueblo no cesa de buscar a este Clemente, prorrumpiendo en gritos sediciosos, pero no puede encontrarse en casa suficientemente para condenar no hay una causa que se le pueda condenar. A esto contestó el emperador Trajano: era preciso o que Clemente se adviniera a sacrificar a los dioses, o que se le había de desterrar al otro lado del mar, en el Ponto, en un pueblo cercano al desierto del Queroneso. Capítulo 19. Y aceptada la determinación según el mandato del emperador Mamertino, discurría de qué modo se valdría para que Clemente no aceptara con gusto el destierro, sino que más bien accediera a sacrificar a los ídolos. Mas el santo procuraba convencer por la fe de Cristo, la misma razón de su juez, haciéndole comprender que él deseaba destierro más bien que temerlo. Clemente deseaba destierro más que temerlo, y concediendo Dios a Clemente gracia tan grande que el prefecto Mamertino prorrumpió en llanto y dijo: el Dios a quien tú sinceramente adoras es el que te favorece en este juicio de destierro. Y preparando la embarcación y poniendo en ella todo lo necesario, lo hizo embarcar. La nave iba muy cargada y además hombres religiosos del pueblo, en gran número por cierto, siguieron a Clemente. El pueblo siguió a Clemente. Luego que llegaron al lugar del destierro, encontró allí a más de 2000 cristianos condenados hacía tiempo por sentencia de los jueces al trabajo de cortar mármoles, los cuales, luego que vinieron el santo e ilustre obispo Clemente, acercándose unánimemente todos con lágrimas y sollozos, le dijeron: ruega por nosotros, santo pontífice. ¿Cómo que santo pontífice? ¿Me vas a decir que esta gente eran católicos? Santo pontífice. Estos primeros cristianos eran católicos. A mí me daban que eran adventistas o algo de eso, pero no, santo pontífice, para que seamos dignos de la promesa de Cristo
Y enterándose San Clemente de que todos ellos habían sido deportados por causa de la religión, les dijo: no sin motivo Dios me ha trasladado aquí, pues participando yo de vuestro sufrimiento debo daros ejemplo de paciencia y consolarlos. El Papa. Capítulo 21. Haciéndoles saber ellos que les obligaban a traer agua a brazos desde la distancia de 6 millas, 6 millas, por lo menos, ¿cuántos eran 6 millas? No sé, 6 millas. Enseguida San Clemente les exhortó diciendo: roguemos a nuestro Señor Jesucristo para que abra a sus confesores un manantial de agua, y él que hirió la piedra en el desierto del Sinaí, y las aguas corrieron en abundancia, él mismo nos dé un abundante manantial para que nos regocijemos en este hallazgo. Y luego que terminó esta súplica, miró uno a uno y a otro lado y vio un cordero parado. Mira, lo mismo que Abraham, que no había visto el cordero, que levantó el pie derecho, como si enseñase un sitio determinado. San Clemente entonces, creyendo que aquello era cosa del Señor, pues solo él lo veía y ningún otro, se dirigió a aquel lugar y dijo: en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, cavad en este lugar. Y cavando todos con sus azadones en forma singular, pero no en el lugar precisamente en que el cordero había estado parado, el santo, tomando un pequeño almocafre, cavó con ligero golpe en el lugar en el que estuvo el pie del cordero, de donde en el acto brotó una hermosísima fuente con abundante caudal de agua, la cual, saliendo impetuosa, dio origen a un río. Entonces el santo, saltando todos de gozo, entonó aquel versículo: el ímpetu del río alegra la ciudad de Dios. Mira, que Dios no da pie sin bola. A la fama de este prodigio concurrió toda la provincia. Y los que buscaban oír las enseñanzas de San Clemente, todos se convirtieron al Señor, hasta el punto de que todos los días se marchaban, después de bautizados, 500 o más. Cada día 500 o más. Así que increíble. En este espacio de un año se construyó allí por los fieles 75 iglesias. Dime tú a mí si eso no es cosa de Cristo. Y fueron destruidos todos los ídolos, derribando los templos de estos en toda la región circunvecina. Además, todos los bosques comarcados, 300 millas alrededor, fueron destruidas y allanadas. Coño, pero 300 millas es una harta de kilómetros. Dice así: por último, la fama de todo esto llegó al emperador Trajano, haciéndole saber los envidiosos que allí aumentó el pueblo cristiano en una multitud innumerable. Fijaros bien la actualidad de Cristo. Vamos a parar aquí un segundo. Fijaros bien el actuar de Cristo. Clemente ayudando a Sicinio a que creyera. Luego empezó la multitud a meterse contra Clemente sin haber hecho nada. Lo destierran para allá, a casa del carajo. Y de allí, mira todo lo que salió. Es que de verdad. Por último, la fama de todo esto llegó al emperador Trajano, haciéndole saber a los envidiosos que allí había aumentado el pueblo cristiano en una multitud innumerable. Con tal motivo fue enviado al gobernador Anfidiano, el cual, habiendo matado con suplicio a muchos cristianos y viendo que todos llegaban al martirio llenos de alegría, dejó en paz a la multitud y solo quiso obligar a San Clemente a que se sacrificara. Y viéndole tan fuerte en el Señor, y no pudiendo apartarle de su creencia, dijo, dirigiéndose a los suyos: llevadle en el medio del mar y atadle un ancla al cuello, arrojadle al abismo, para que los cristianos no puedan adorarle como Dios. Fijaros por dónde va la cosa. Pero ¿vosotros creéis que aquí este es el final? No, hombre, por Dios. Cristo nos hace las cosas así. Capítulo 24. Hecho esto, toda la multitud de los cristianos corrió a la playa y allí prorrumpieron en lamentos. Mas entonces Cornelio y Febo, sus discípulos, dijeron a estos, todos unánimes: oremos para que el Señor nos manifieste los restos de su mártir.
atento a lo que pasa. Y orando el pueblo, se retiró el mar, hacia el interior, cerca de 3 millas. 3 millas son 1 kilómetro, 1,5 millas, o sea, con 2 kilómetros y pico. Se retiró el mar. Vamos a leerlo todo después. Y orando el pueblo, se retiró el mar hacia el interior 3 millas. Y entrando a pie, seco, el pueblo encontraron un edificio dispuesto por Dios a manera de templo. Y allí, en un sarcófago de piedra, estaba colocado el cuerpo de San Clemente, discípulo del apóstol San Pedro, hasta el punto de que el ancla con el cual había sido arrojado al mar se encontraba al lado del cuerpo, para que no hubiese ni una sola duda. Pero espérate que esto no es todo. Y se reveló a sus discípulos que no sacasen de allí aquellos restos, a quienes se les reveló también por Dios que sucedería todos los años. Sucedería esto todos los años, que el mar se retira a 3 millas, todos los años. Todos los años que el día del martirio del santo, el mar se retirará durante 7 días para dar acceso a los que vinieran a aquel lugar, lo cual quiso Dios que sucediera todos los años hasta los tiempos presentes para la gloria de su santo nombre. Después de esto, todos los gentiles que vivían en los alrededores creyeron en Cristo. De modo que en aquella región no se encuentra ya gentil alguno, ni judío ni hereje. Además se dispersan por Dios muchos beneficios en aquel lugar. En aquella fiesta anual, los ciegos recobran la vista, son expulsados los demonios, se curan todos los enfermos, y la gloria de Clemente dura sin término, por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, por el cual y con el cual sea la gloria a Dios Padre, con el Santísimo, Inmaculado y Vivificante Espíritu, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Para que veáis por dónde va la cosa. Para que veáis por dónde va la cosa. Es impresionante. Creo que ya no está en ese sitio, no están los restos, ya los sacaron de allí. Espérate, que lo voy a buscar ahora mismo. Espérate a ver. Para no mentir. Restos de San Clemente. Según la tradición, los restos de San Clemente Según Relix, según la tradición, los restos de San Clemente yacen en una cripta situada bajo la iglesia de San Clemente de Letrán, en Roma. Esta iglesia, dedicada a su memoria, es considerada una de las más antiguas de la ciudad y es un lugar de peregrinación para muchos católicos. ¡Hala! Para los católicos. San Clemente era católico. Bueno. Espero que les haya gustado el relato. Esto todo es historia, es real. Tenemos que conocer más de nuestros santos y poco a poco iremos trayendo cositas nuevas. Espero que les haya gustado. No quiero cansarlos más. Cuídense, que Dios los proteja, la Virgen Santísima los cuide. Sigo haciendo la consagración a la Virgen. Soy esclavo de ella, esclavo de amor, entiéndase. Y viva Cristo Rey. Y viva Santa María, siempre Virgen. Y viva nuestros mártires, San Clemente en este caso.